En este video exploraremos una idea revolucionaria inspirada en las enseñanzas de Robert Kiyosaki. Cómo un activo de solo $20 puede ser el punto de partida para transformar tu economía personal. Kiyosaki, autor del bestseller Padre Rico, Padre Pobre, ha cambiado la forma en que millones perciben el dinero, la inversión y la libertad financiera. Centrándonos en la adquisición de activos, este video demuestra que no necesitas grandes sumas de dinero para comenzar tu viaje hacia la independencia económica. A través de estrategias accesibles y ejemplos concretos, te mostraremos cómo una inversión inicial mínima puede crecer y tener un impacto significativo en tu vida. Prepárate para descubrir el poder de los pequeños comienzos y cómo tu activo de $20 podría ser el primer paso hacia una gran transformación financiera. Robert Kiyosaki, el renombrado autor de Padre Rico, Padre Pobre, ha establecido una base sólida sobre la comprensión de los activos y la economía personal que ha inspirado a millones a repensar su enfoque hacia las finanzas. Uno de los principios fundamentales de Kiyosaki es la distinción clara entre activos y pasivos. Según él, un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo, mientras que un pasivo es aquello que lo saca. Esta simple, pero poderosa distinción guía su filosofía de inversión y gestión financiera. Kiyosaki enfatiza la importancia de adquirir y construir activos que generen ingresos pasivos, es decir, ingresos que no requieren tu presencia física o esfuerzo continuo para mantenerse. Esta es la clave para la libertad financiera. Los ingresos pasivos pueden provenir de inversiones en bienes raíces, dividendos de acciones, intereses de inversiones, royalties y negocios que no requieran gestión diaria directa. Además, Kiyosaki subraya la educación financiera como el fundamento para el éxito económico personal. Entender cómo funciona el dinero, cómo hacerlo trabajar para ti y cómo proteger tus activos son habilidades esenciales. En contraste con la educación tradicional, que a menudo prepara a las personas para ser empleados o autoempleados, Kiyosaki aboga por aprender a ser un inversionista y un empresario. Roles que permiten multiplicar tu riqueza y generar ingresos pasivos. La economía personal, según Kiyosaki, no solo se trata de cuánto dinero puedes ganar, sino de cuánto puedes mantener, cómo lo haces crecer y cómo lo proteges. Invertir en activos, en lugar de acumular pasivos, es fundamental para construir riqueza a largo plazo y alcanzar la independencia financiera. Kiyosaki advierte contra la gratificación instantánea y el consumo excesivo, promoviendo en cambio la disciplina financiera y la inversión inteligente como pilares para una economía personal sólida. Otro aspecto crucial en la filosofía de Kiyosaki es el concepto de la carrera de la rata, una metáfora para describir el ciclo interminable de trabajar para ganar dinero, solo para gastarlo en pasivos que demandan aún más trabajo para mantener. Kiyosaki argumenta que la mayoría de las personas se quedan atrapadas en este ciclo, debido a la falta de educación financiera y a decisiones financieras impulsadas por emociones y presiones sociales. Para salir de la carrera de la rata, propone centrarse en la creación y acumulación de activos que no solo cubran los gastos diarios, sino que también generen un excedente para reinvertir en más activos. Este enfoque permite a las personas alcanzar la libertad financiera, en la cual no están obligadas a trabajar por dinero, sino que el dinero trabaja para ellas. La clave está en tomar decisiones financieras inteligentes, priorizando inversiones que ofrezcan retornos a largo plazo sobre gratificaciones instantáneas y pasivos disfrazados de activos. Al cultivar una mentalidad orientada hacia la riqueza y aplicar principios de inversión sólidos, Kiyosaki enseña cómo cualquier persona puede transformar su situación financiera y forjar un futuro de prosperidad y seguridad económica. Para identificar un activo de $20 alineado con las enseñanzas de Robert Kiyosaki, es crucial entender su definición de activo: cualquier cosa que ponga dinero en tu bolsillo. Con este criterio, la búsqueda de un activo de $20 se convierte en una lección de creatividad financiera y pensamiento a largo plazo, dos principios que Kiyosaki enfatiza constantemente. Kiyosaki sugiere que la educación financiera es el activo más valioso que uno puede adquirir. Invertir esos $20 en un libro sobre educación financiera, inversiones o emprendimiento puede ofrecerte conocimientos que cambien tu vida. Este tipo de activo cumple con la premisa de Kiyosaki de invertir en tu mente y habilidades, lo cual puede generar retornos infinitos. Siguiendo el enfoque de Kiyosaki,
Otra opción podría ser utilizar esos $20 para iniciar un pequeño proyecto que genere ingresos pasivos. Esto podría ser algo tan simple como comprar insumos para crear productos artesanales que puedas vender en línea, o incluso invertir en una pequeña cantidad de criptomonedas o acciones fraccionadas, siempre y cuando te hayas educado sobre estas opciones. La clave aquí es la capacidad de ese activo para generar ingresos de manera continua, sin requerir un trabajo constante. Además, Kiyosaki habla sobre la importancia de construir sistemas y redes que puedan generar ingresos. Con $20 podrías iniciar una página web o blog que con el tiempo genere ingresos a través de publicidad o afiliados. Aunque esto requiere tiempo y dedicación, es un ejemplo de cómo pequeñas inversiones pueden crecer si se les da el enfoque y el entorno correcto para prosperar. La inversión en relaciones y redes también es fundamental en la filosofía de Kiyosaki. Considera usar esos $20 para asistir a un evento o suscripción en línea que te conecte con personas de mentalidad similar. Estas conexiones pueden abrir puertas a oportunidades de inversión, colaboraciones y aprendizaje que de otro modo no serían posibles. En resumen, identificar un activo de $20 siguiendo los consejos de Robert Kiyosaki implica buscar oportunidades que no solo ofrezcan un retorno financiero, sino que también fomenten el crecimiento personal, la educación y la creación de redes. Es un enfoque que prioriza la inversión inteligente, la acumulación de activos que generen ingresos pasivos y, sobre todo, una sólida educación financiera. El maximizar un activo inicial de $20 requiere adoptar una estrategia que combine paciencia, reinversión inteligente y una continua búsqueda de conocimiento. Inspirándose en las enseñanzas de Robert Kiyosaki, las siguientes estrategias pueden ayudar a transformar una modesta inversión inicial en una fuente considerable de ingresos pasivos y riqueza a largo plazo. Primero, la reinversión de ganancias es crucial. En lugar de gastar los pequeños ingresos que tu activo de $20 pueda generar, reinvierte esos fondos en el mismo activo o en otros activos que también puedan producir ingresos pasivos. Esta práctica compuesta es una piedra angular en la filosofía de Kiyosaki, ya que permite que tus inversiones crezcan exponencialmente con el tiempo. Además, es fundamental mantener una educación financiera continua. Invertir en tu conocimiento no solo te ayudará a tomar decisiones de inversión más informadas, sino que también te permitirá identificar nuevas oportunidades de inversión que otros podrían pasar por alto. Los activos de $20 bien elegidos, como libros, cursos en línea o seminarios web, pueden proporcionar un retorno significativo en forma de conocimiento aplicable. Otra estrategia es diversificar tus inversiones. No pongas todos tus ingresos reinvertidos en un solo tipo de activo. Explora diferentes mercados y tipos de activos, como acciones fraccionadas, criptomonedas, bienes raíces virtuales o incluso en tu propia educación y habilidades. La diversificación reduce el riesgo y aumenta las posibilidades de encontrar una inversión que experimente un crecimiento significativo. Por último, adopta una mentalidad a largo plazo. La creación de riqueza rara vez ocurre de la noche a la mañana. Ser paciente y mantenerse enfocado en los objetivos financieros a largo plazo son aspectos esenciales de la estrategia de inversión de Kiyosaki. Reconoce que el valor de tu activo de $20 puede no aumentar inmediatamente, pero con una gestión inteligente y una estrategia de reinversión, tiene el potencial de contribuir significativamente a tu libertad financiera en el futuro. Implementando estas estrategias, cualquier persona puede maximizar el potencial de un activo inicial modesto, convirtiéndolo en una herramienta poderosa para el crecimiento financiero y la independencia económica. Para transformar un activo de $20 en una fuente de ingresos, comienza con una inversión inteligente en educación o un pequeño proyecto generador de ingresos. Investiga y educa continuamente para tomar decisiones informadas. Reinvierter las ganancias para ampliar tu activo inicial y diversificar tus inversiones en diferentes áreas. Mantén una mentalidad de crecimiento y paciencia, comprendiendo que la construcción de riqueza es un proceso a largo plazo. Este plan de acción se centra en el aprendizaje constante, la reinversión estratégica y la diversificación, siguiendo los principios de Robert Kiyosaki para lograr la libertad financiera.
Gracias por acompañarnos en este viaje para descubrir cómo un activo de $20 puede ser el comienzo de tu transformación financiera. Recuerda, la clave está en la educación, la inversión inteligente, la paciencia y la perseverancia. Empieza hoy, no importa lo pequeño que sea el paso. Suscríbete para más consejos sobre cómo alcanzar tu libertad financiera y comparte tus propias experiencias o ideas sobre activos iniciales en los comentarios. Hasta la próxima y sigue construyendo tu camino hacia la prosperidad con entusiasmo.